Bien, vamos a hablar ahora referente a los cuerpos geométricos, el volumen de cuerpos geométricos. Entonces, recordemos que el volumen de un objeto es el espacio que ocupa. Entonces, observemos el siguiente video. Entonces, como podemos observar, tenemos por ejemplo una probeta. Esta probeta es un vasito de vidrio donde está medida, tiene unas medidas están basadas en el volumen. Entonces, en este caso tenemos 16 milímetros. Cuando introducimos en él un objeto, en este caso esta piedra, hace que el volumen se desplace, el agua se desplace por el espacio que está produciendo, que ocupa esta piedra. Entonces ya no está en 16 milímetros, sino que cuando se introduce la piedra, el agua se desplaza y cambia de nivel y tenemos 22 milímetros. Entonces ese cambio ese es el volumen, el cambio que genera porque el espacio que ocupa la piedra hace que obligue a desplazarse al líquido. Entonces ese sería el volumen. Esa es una manera de corroborarlo o medirlo cuando tiene una figura muy irregular, es decir, cuando es muy difícil de dibujar o muy difícil de medir. Entonces este es uno de los procedimientos que se emplea para calcular el volumen de esos objetos. La medida que se utiliza para medir el volumen es el metro cúbico. Entonces, como podemos observar acá, se representa con un 3 en la parte de arriba, como un exponente. Y eso hace referencia a que la medida es volumétrica, es decir, que se refiere al volumen. Dice que es el espacio que ocupa cuyos lados miden 1 metro. Entonces, si nosotros miramos este objeto, aquí tenemos que el cubo tiene 1 metro de alto, 1 metro de ancho, 1 metro de profundo. Entonces, a multiplicar el volumen, porque el volumen de un cubo está dado por el largo, por el ancho y por el alto. De esa manera encontramos el volumen de un cubo. Entonces observemos lo siguiente: si yo tengo un cubo de 1 metro cúbico, sería 1 metro de largo, 1 metro de profundo, 1 metro de altura, y por ahí tendría entonces 1 metro cúbico. Si por el contrario ya no tengo medidas de 1 metro, sino 1 decímetro de largo, 1 decímetro de profundo, 1 decímetro de altura, entonces tendría 1 decímetro cúbico. También hacemos la analogía de que 1 litro equivale también a 1 decímetro cúbico. Entonces el litro es una medida de capacidad de volumen. Y tenemos también, pues entonces lo mismo tendría con centímetros cúbicos. 1 centímetro cúbico de largo, 1 centímetro cúbico de profundo, 1 centímetro cúbico de alto, pues obtenemos 1 centímetro cúbico, como el que está acá. Y pues así sucesivamente. Entonces lo que haríamos básicamente es transformar todas nuestras figuras en cubitos pequeñitos de la misma medida. Entonces los cubitos, recuerden, tienen la misma medida de alto, ancho y profundo y obtenemos el volumen. Esto está muy fácil, sencillo. Entonces el volumen prácticamente es convertir todas las figuras en cuánto le cabría. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una cajita que tiene 10 decímetros de largo, 10 decímetros de ancho, 10 decímetros de alto. Entonces, básicamente, si queremos medir cuántos decímetros cúbicos, es coger cubitos de 1 decímetro cúbico y empezar a ubicarlos ahí, a ver cuántos le caben dentro de esa cajita. Entonces empezaríamos a poner, entonces en el frente cabrían 10, en el ancho cabrían otros 10, ¿sí? Así sucesivamente. Entonces durante la primera base encontraríamos 10 en el largo, 10 en el ancho, por lo tanto aquí habrían 100 cubitos y nos falta subir 10 decímetros de altura. Entonces en total tendríamos que 10 por 10 por 10 tendríamos 1000 cubitos ahí, 1000 decímetros cúbicos se abrían dentro de esa cajita. Entonces es una manera de que lo estamos midiendo el volumen a través de cubitos. En la práctica no sería tan fácil porque no todos los objetos tienen esta connotación, pero lo podríamos hacer para poder encontrar el volumen. Entonces acá tenemos por ejemplo el cubo, ¿cierto? Y diferentes objetos donde están divididos en cubitos. Entonces solamente bastaría con saber cuánto mide un cubito, saber el volumen de un cubito y contar el número. Por ejemplo, si me dijeran que este objeto que está acá, este cubito tiene 1 centímetro de lado, entonces al multiplicar el alto, el ancho y la profundidad de este cubo,
sería un centímetro cúbico. Simplemente contaría cuántos harían en total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y de para allá habrían 3. 9 por 3, 27. Hay 27 cubitos. Y como cada cubito tiene un centímetro cúbico, sería 27 centímetros cúbicos. Y así podríamos encontrar otros objetos. Básicamente sería como convertirnos en el mundo de Minecraft, donde todo está conformado por cubitos. Pero esa habilidad realmente es muy difícil. Entonces, hay otras maneras más sencillas. Pero antes de entrar a mirar cómo calcular el volumen, vamos a mirar las unidades de medida. Al igual que las unidades de longitud, aquí tenemos el metro, el decímetro, el centímetro, el milímetro como sus múltiplos y los múltiplos del metro como el decámetro, el hectómetro y el kilómetro. La diferencia es que aquí estamos hablando de medidas volumétricas, es decir, al cubo, cuando el exponente es 3. Entonces ya sabemos que estamos hablando de volumen. Podemos darnos cuenta que cuando convertimos de una unidad mayor a una unidad menor, es decir, cuando nos dirigimos en este sentido, cada vez que bajamos vamos a multiplicar por 1000, porque es la equivalencia, es un volumen. Y estamos en el cubo. Y cuando vamos de una unidad menor a una unidad mayor, vamos a utilizar la división por 1000. Cada vez que subamos un escalón, vamos a dividir por 1000. Miremos el ejemplo. Tenemos que convertir de hectómetros a metros cúbicos. Entonces, hectómetros está aquí, está en esta parte y tenemos que bajar a hectómetros. Miremos cuántas veces tenemos que bajar. Entonces, acá bajamos 1, 2 lugares. Como son 2 lugares los que bajo, multiplico por 1000 en la primera vez y al resultado volví lo multiplico por 1000. Es decir, tenemos que multiplicar 1000 por 1000, que sería 1.000.000. Entonces, 5 hectómetros, para pasarlos a metros cúbicos, multiplico por 1.000.000. Entonces, 5 hectómetros equivalen, es decir, son iguales a 5 millones de metros cúbicos. Miremos caso contrario. Cuando vamos a pasar ahora de centímetros cúbicos a decímetros, entonces nos ubicamos centímetros cúbicos y vamos a subir a decímetros cúbicos. Como tenemos que subir, vamos de una unidad menor a una mayor, tenemos que dividir por 1000. En este caso es un escalón, hay que dividir una sola vez por 1000. 543 dividido en 1000, pues obviamente un número decimal, 0,543. Pero estos con números decimales, si fueran números enteros, simplemente se hace la división respectiva y listo, nada de complique. Así de sencillo es esto. Si vamos de para abajo, cada escalón multiplicamos por 1000. Si vamos de para arriba, cada escalón lo dividimos por 1000. Debido a la equivalencia que estamos hablando de unidades volumétricas. Entonces acá les sugiero este ejercicio. Pues ahí algunos de ellos tienen números decimales. O más adelante en el archivo que se les envíe, entonces se realizará ejercicios de práctica. Ahora sí miremos el volumen de los cuerpos geométricos. Entonces tenemos el cubo. Entonces el cubo, para medir el volumen de un cubo, basta con multiplicar el largo, el ancho y el profundo, que en este caso las 3 dimensiones son iguales porque es un cubo, todas sus caras son iguales, sus aristas son iguales, de tamaño y de longitud. Entonces por eso encontramos que el volumen del cubo es igual a multiplicar el lado, que este sería 6, por multiplicarlo al cubo, es decir, multiplicarlo por el mismo, es decir, 6 por 6 me da 36, por 6 me daría 216, que es la respuesta que tenemos acá. ¿Sí? Simplemente multiplicar el largo, el alto y el profundo del cubo. Para un ortoedro, es decir, aquellos que tienen todos sus ángulos rectos o un paralelepípedo, entonces tenemos que el volumen es multiplicar el largo, que está aquí, ¿cierto?, el ancho y el alto. Entonces, multiplicando las 3 dimensiones también encontramos el volumen de un ortoedro. El volumen de un cilindro. Pues para hallar el volumen del cilindro tenemos 2 dimensiones principales: la altura del cilindro y el radio del círculo del cilindro. Entonces, la altura está conformada, en este caso se representa por la letra H. El radio está elevado al cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Multiplicamos el número por el mismo. Entonces, miremos acá, el radio al cuadrado pues sería 5 por 5. Esto significa 5 por 5. No es 5 por 2, no, sino es multiplicar el 5 por el mismo, porque está elevado al cuadrado. Entonces tenemos la altura, 12, por el radio al cuadrado, que sería 5 por 5,
ya sabemos que nos da 25, y multiplicaríamos por 3,14. Entonces 3,14 es un número decimal, no es nada difícil, no es nada complejo, más adelante lo miraremos, y simplemente multiplicamos. Entonces acá se multiplicó 3,14 por 25, eso da 78,5, y se multiplica finalmente por 12. Este sería el volumen en centímetros cúbicos, ya que sería complicado nosotros manualmente empezar a introducir dentro de esa figura puros cubitos pequeñitos. Entonces es una manera muy fácil y ya comprobada. Ahora el volumen del cono, simplemente tenemos la relación de la altura, que está representada por la letra H, en este caso pi, que ya sabemos que pi equivale a 3,14, ¿sí? Lo podemos utilizar por ahora sí, 3,14, y el radio al cuadrado. El radio es el radio de la base del círculo, entonces en este caso son 5 centímetros. Como es al cuadrado, recuerde que esto 5 al cuadrado es multiplicar 5 por 5, no es multiplicar 5 por 2, sino 5 por 5, 25, entonces sería 3,14 por 25 por 12, y después el resultado lo dividimos en 3 y tendríamos 314 centímetros cúbicos, porque todas las medidas están dadas en centímetros. Miremos la siguiente pirámide. En la pirámide el volumen se encuentra como un tercio, es decir, esta es una pirámide de base cuadrada, entonces el área inferior es lado por lado. Entonces tenemos el lado por lado y lo multiplicamos por la altura, es un tercio de eso. Entonces el lado al cuadrado lo multiplico por la altura y ese resultado lo divido en 3. Para la esfera, entonces esa es más sencillita. Ahora tenemos que el volumen de una esfera son 4 tercios. Entonces, en otras palabras, ¿qué hacemos? 4 lo multiplicamos por pi, lo multiplicamos por r al cubo. En este caso, r al cubo sería 9 por 9 por 9. O sea, multiplicamos el 9 3 veces, es decir, el radio. Y el resultado de esta multiplicación lo dividimos en 3. Y encontraríamos la respuesta fácilmente. Entonces, acá está otro ejercicio que ustedes pueden realizar, contar cuánto volumen tiene cada una de las figuras, teniendo en cuenta las medidas que nos dan aquí en la parte izquierda. Entonces ahí usted lo puede trabajar fácilmente y las puede relacionar con las respuestas que están aquí a la derecha.